Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y como siempre estoy súper emocionada de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene literalmente con el corazón en la mano, un tema lleno de amor, emoción y sorpresas. Y sí, como lo leyeron en el título, vamos a hablar de la conmovedora sorpresa que Can Yaman le preparó a Francesca en pleno set. Prepárense porque les prometo que este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Si eres fan de las novelas turcas, en especial, si eres seguidor de la icónica Dolunay y de la irresistible química entre Can Yaman y Demet Özdemir, o si simplemente te gustan las historias de amor y gestos bonitos, este vídeo es para ti. Vamos a desmenuzar cada detalle de esa sorpresa, vamos a hablar de la reacción de Francesca, de cómo este gesto especial resonó entre los fans y cómo, una vez más, Can Yaman nos demuestra que es un hombre con un corazón de oro. Antes de que empecemos, no quiero que te pierdas nada. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, se vienen muchas más historias increíbles, análisis de series, chismes del mundo del espectáculo y mucho más. Suscríbete, dale a la campanita y prepárate para disfrutar. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué sorpresa estamos hablando exactamente? Pues para los que no estén familiarizados, Can Yaman y Francesca están trabajando en un nuevo proyecto. Se han dejado ver en el set, en entrevistas, en redes sociales, y como era de esperarse, esto ha despertado la curiosidad de los fans. Pero la verdadera noticia, el tema que nos convoca hoy, es el gesto de amor y admiración que Can le dedicó a Francesca en pleno set de grabación. Pero no es solo el proyecto en sí lo que ha generado expectativa, sino también la forma en que se han mostrado. Se nota una conexión especial entre ellos, una complicidad que va más allá de lo profesional. Y fue en medio de este ambiente de trabajo y amor, que Can Yaman decidió hacer algo que literalmente conmovió a Francesca y a todos los que fueron testigos del momento. La sorpresa fue una romántica declaración. Sí, ya sé que parece sacado de una película, pero así fue. En medio de las grabaciones, en un momento que seguramente Francesca no esperaba, Can Yaman le dedicó unas hermosas palabras, palabras llenas de amor, de admiración y de respeto. Y como si esto no fuera suficiente, le entregó un regalo muy especial. ¿Y qué regalo fue? Bueno, no voy a revelar todos los detalles, porque me gusta mantener la intriga. Pero les puedo decir que el regalo tenía un significado muy profundo y personalizado para Francesca. Era algo que demostraba que Can realmente la conoce, que sabe lo que le gusta, que se preocupa por sus intereses y que se dedica a hacerla feliz. ¡Qué romántico! Seamos honestos, ¿quién no sueña con un gesto así? Un regalo pensado que va más allá de lo material, que habla de conexión y entendimiento. ¿Cómo reaccionó Francesca? Pues, la verdad, la reacción fue de lo más emotiva. Por las fotos y vídeos que han circulado en redes, pudimos ver a una Francesca visiblemente conmovida. Sus ojos brillaban de emoción, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, alegría y gratitud. Se la veía radiante, feliz. ¿Y cómo no estarlo? Recibir una declaración de amor en medio de un set de grabación, con todo el equipo de trabajo como testigo. Es algo que pocas personas tienen el privilegio de vivir. La imagen de Francesca, conmovida y emocionada, es un testimonio de la profundidad del gesto de Can. Es la prueba de que el amor, cuando es genuino, puede florecer en cualquier lugar, incluso en medio del bullicio de un set. La reacción de Francesca nos recuerda la importancia de la autenticidad en las relaciones. Este gesto de Can Yaman, como era de esperarse, no pasó desapercibido para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de admiración y de cariño hacia la pareja. Los fans de Can, quienes siempre han demostrado su apoyo incondicional, celebraron este romántico momento. Se crearon tendencias, se compartieron fotos y vídeos, y la noticia se propagó rápidamente por todo el mundo. Mucha gente destacó la autenticidad de Can, su capacidad para ser romántico y detallista, y la forma en que valora a Francesca. Se destacaron los valores que transmite, la cercanía que ha logrado con su público y cómo, a través de sus gestos, se convierte en un ejemplo a seguir. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta ver historias de amor que nos inspiran. Historias que nos demuestran que el amor existe, que el romance aún tiene un lugar en este mundo y que los pequeños detalles pueden hacer la diferencia. La sorpresa de Can a Francesca es un claro ejemplo de esto.
Es un gesto que va más allá de lo superficial, es una muestra de afecto que nace del corazón y que busca hacer feliz a la persona amada. Es un recordatorio de que el amor verdadero se construye con gestos, con palabras y con la atención constante hacia la persona que amamos. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Yo creo que podemos sacar varias lecciones importantes. Primero, que los pequeños detalles importan. A veces pensamos que debemos hacer grandes cosas para demostrar nuestro amor, pero un simple gesto, una palabra de cariño, un regalo significativo pueden tener un impacto mucho mayor. Un mensaje inesperado, una nota escrita a mano, un desayuno preparado con amor, todas esas pequeñas acciones pueden fortalecer el vínculo emocional y demostrar que la otra persona es importante para nosotros. Segundo, que la comunicación es fundamental. Expresar nuestros sentimientos, decirle a la persona amada lo mucho que la queremos y valoramos, es esencial para fortalecer la relación. No hay que tener miedo de expresar el amor, la admiración y el respeto que sentimos por la pareja. Las palabras, cuando son sinceras, tienen el poder de sanar, de inspirar y de fortalecer la relación. Tercero, que el amor verdadero es un regalo. No todos tienen la suerte de encontrar a la persona adecuada, y cuando la encuentras, es importante cuidarla, valorarla y hacer todo lo posible para hacerla feliz. El amor verdadero es un tesoro que hay que cultivar día a día, con paciencia, con comprensión y con mucho cariño. En el caso de Kanyaman y Francesca, vemos que están construyendo una relación basada en el respeto, el amor y la admiración mutua. Se apoyan en sus proyectos, se demuestran cariño públicamente y parecen disfrutar cada momento juntos. Se nota que ambos se sienten cómodos en su relación y que se esfuerzan por hacer felices el uno al otro. Esto es algo que los fans valoran mucho porque al final del día, todos queremos ver historias de amor que nos hagan creer en el amor. Ver una pareja que se admira y se respeta, que celebra sus logros y se apoya en los momentos difíciles, es algo que nos inspira y nos da esperanza. Por supuesto, como en todas las relaciones, habrá momentos buenos y momentos malos, pero lo importante es que ambos estén dispuestos a trabajar juntos, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos. Una relación exitosa no es aquella que está exenta de problemas, sino aquella que sabe afrontarlos en equipo, con respeto y con amor. Y por lo que hemos visto parece que van por el camino correcto. La forma en que Kan y Francesca manejan su relación en público, la manera en que se apoyan y se celebran mutuamente, es un ejemplo de cómo se puede construir una relación sólida y duradera. Para terminar, quiero mencionar algo que me pareció muy bonito. El hecho de que esta sorpresa haya ocurrido en el set de grabación demuestra que Kanyaman y Francesca se sienten cómodos y felices en su trabajo. El ambiente laboral parece ser positivo, lleno de compañerismo y respeto. Cuando una persona se siente a gusto en su entorno laboral, esto se refleja en su desempeño, en su actitud y en su bienestar general. Esto es importante porque cuando te sientes a gusto en tu trabajo puedes dar lo mejor de ti mismo, puedes ser más creativo y productivo, y puedes disfrutar más de lo que haces. Un ambiente de trabajo positivo donde se fomenta el respeto y la colaboración, es un factor clave para el éxito y la felicidad de los empleados. Así que en resumen, la sorpresa de Kanyaman a Francesca en pleno set fue un gesto romántico, emotivo y significativo. Demostró el amor y el respeto que se tienen, y nos recordó que los pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. También nos dejó claro que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Es un recordatorio de que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción, una decisión que se renueva día a día. El gesto de Kan es una muestra de que el amor puede florecer en cualquier lugar, incluso en medio del trabajo y las obligaciones diarias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó hablar de este tema. Me encanta analizar este tipo de historias, porque creo que nos dejan mucho que aprender sobre el amor y las relaciones. ¿Qué les pareció la sorpresa de Kan a Francesca? ¿Les pareció romántica? ¿Creen que es un ejemplo a seguir? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber si ustedes también se emocionaron con la noticia, si creen que es algo que se puede aplicar en sus propias vidas, o si simplemente les pareció un gesto bonito. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que adoran las historias de amor.
Ayúdenme a difundir este contenido, a que más personas puedan disfrutar de estas historias y a que juntos podamos celebrar el amor y la felicidad. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Se vienen sorpresas y más historias emocionantes. Tengo planeado seguir hablando de Can Yaman, de sus proyectos, de su vida personal y de todos los temas que a ustedes les interesan. Gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ahora, para complementar el análisis de este romántico gesto, me gustaría profundizar en algunos aspectos que considero relevantes. La importancia del detalle en las relaciones ***. El gesto de Can Yaman nos recuerda la importancia de los pequeños detalles en la construcción de una relación sólida y duradera. A menudo en la rutina diaria, nos olvidamos de prestar atención a las pequeñas cosas que pueden hacer una gran diferencia en la vida de nuestra pareja. Un simple mensaje de buenos días, un abrazo inesperado, una cena romántica, un regalo sin motivo especial, todos estos gestos, aparentemente insignificantes, tienen un gran impacto en la conexión emocional. Los pequeños detalles demuestran que nos preocupamos por la otra persona, que la valoramos y que estamos dispuestos a hacerla feliz. Muestran que estamos presentes en la relación, que estamos atentos a sus necesidades y que nos esforzamos por hacerla sentir especial. La sorpresa de Can Yaman a Francesca es un claro ejemplo de cómo un pequeño detalle, como una declaración de amor y un regalo personalizado, puede conmover profundamente a la persona amada. La autenticidad como clave del romance ***. En un mundo lleno de expectativas y de imágenes idealizadas del amor, la autenticidad se convierte en un valor fundamental. El gesto de Can Yaman fue auténtico, genuino y sincero. No fue un acto planeado para las redes sociales, sino una expresión de amor que nació de su corazón. La autenticidad es lo que hace que el romance sea real y significativo. Cuando somos auténticos nos mostramos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Permitimos que nuestra pareja nos conozca de verdad, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y a su vez, somos capaces de conectar con la autenticidad de la otra persona. La autenticidad nos permite construir relaciones más profundas y duraderas. Nos permite ser vulnerables, compartir nuestros miedos y nuestras alegrías, y confiar en la otra persona. La sorpresa de Can Yaman fue un acto auténtico, una manifestación de su amor que resonó en el corazón de Francesca y que conmovió a todos los que fueron testigos del momento. El poder de las palabras y los gestos ***. Las palabras y los gestos tienen un poder inmenso en las relaciones. Las palabras pueden expresar nuestros sentimientos, transmitir nuestro afecto y fortalecer el vínculo emocional. Un te quiero, un gracias, un te admiro pueden hacer sentir a nuestra pareja valorada y apreciada. Los gestos, por su parte, pueden comunicar nuestro amor de una manera aún más profunda. Un abrazo, un beso, una caricia, pueden transmitir emociones que las palabras no alcanzan a expresar. La declaración de amor de Can Yaman, junto con el regalo especial, fueron una combinación perfecta de palabras y gestos. Las palabras expresaron su amor y admiración, mientras que el regalo demostró que conocía a Francesca y que se preocupaba por sus intereses. La combinación de palabras y gestos creó un momento mágico que conmovió a Francesca y a todos los presentes. La importancia de celebrar el amor ***. En un mundo que a menudo nos bombardea con noticias negativas y con situaciones difíciles, es importante celebrar el amor. Celebrar el amor significa reconocer y valorar la belleza de una relación. Significa expresar nuestra gratitud por tener a nuestra pareja en nuestra vida. Significa disfrutar de los momentos felices y celebrar los logros en pareja. La sorpresa de Can Yaman fue una celebración del amor, un acto que honró la relación que tiene con Francesca. Al celebrar el amor creamos un ambiente de alegría, de optimismo y de esperanza. Nos recordamos a nosotros mismos y a los demás que el amor es posible, que vale la pena luchar por él y que es una fuente inagotable de felicidad. El impacto de la relación en el entorno laboral ***. Como mencioné anteriormente, el hecho de que la sorpresa ocurriera en el set de grabación indica un ambiente laboral positivo y respetuoso. Este es un aspecto crucial, ya que el entorno en el que trabajamos influye en nuestro bienestar y en nuestro desempeño. Cuando nos sentimos a gusto en nuestro trabajo, somos más creativos, más productivos y más felices.
La relación entre Can y Francesca parece ser un ejemplo de cómo se puede construir un ambiente laboral positivo, donde se fomenta el compañerismo, el respeto y el apoyo mutuo. Esto no solo beneficia a la pareja, sino a todo el equipo de trabajo. *** Reflexiones finales ***. En definitiva, la sorpresa de Can llaman a Francesca es una historia de amor que nos inspira y nos recuerda la importancia de valorar y cultivar las relaciones. Es un ejemplo de cómo los pequeños detalles, la autenticidad, las palabras y los gestos pueden transformar una relación en algo especial y duradero. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a ser más conscientes de la importancia de expresar nuestro amor y a celebrar la felicidad que nos brinda la compañía de la persona amada. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y por supuesto nos deja a todos soñando con un poquito de ese romance en nuestras vidas.